Bien, continuamos con más Aula en Redes y en esta oportunidad tenemos la posibilidad de recibir una eminencia, una persona muy conocida, Rolly Pérez Beberaggi, que está visitando los estudios de Aula en Redes por primera vez, una persona que conoce muchísimo de la cultura, de la historia y de resistencia. Bueno, Rolly, bienvenido a nuestro programa, es un placer tenerlo aquí. Bueno, muchas gracias por invitarme y por estar acá y que sirva para muchos lo que podemos hablar. Exacto, que sirva para muchos lo que usted nos puede transmitir desde su conocimiento. Usted es una persona cronista, historiador, que ha escrito mucho sobre la historia del Chaco, de resistencia más específicamente, y queremos que en esta oportunidad los chicos puedan conocer, sin ir a un libro, que conozcan a través de lo que usted puede contarnos, a través de su experiencia, lo que ha escrito a lo largo de su vida. Bueno, yo vengo de dar una clase ahí en el Colegio María Auxiliadora para chicos de cuarto, quinto y sexto grado y le contaba la historia de resistencia porque justamente en cuarto grado se da la historia del Chaco por hace más de 40 años que se instituyó esto, que en cuarto grado se ve la historia del Chaco. Justamente por esa ley que se hizo, de todas las provincias era, en realidad, se hizo el consultor chaqueño para que se conozca la historia del Chaco y una de las autoras es mi madre. Su mamá, una de las autoras. ¿Qué podemos hablar de su madre? ¿Qué nos puede contar? ¿Qué le transmitió su madre a usted? Pues tantas cosas podemos hablar, pero lógicamente todos creemos que la madre de uno es la mejor del mundo y bueno, lo que a mí me dejó es la enseñanza y sobre todo ella era maestra y permanentemente nos educaba y nos tenía como alumnos. Nosotros éramos 4 hermanos varones y todos tuvimos la educación de ella, pero fundamentalmente con respecto a resistencia. Yo le decía a ella, yo era viajante de comercio, a los 19, 20 años empecé a trabajar como viajante de comercio y andaba por toda la Argentina, y le decía, ¿qué le vio el abuelo al Chaco para venir de Francia hasta acá? Y lógicamente no va a comparar Francia con resistencia, pero acá hay mosquito, hay calor, me decían, ya lo vas a querer al Chaco. Y cuando empecé a escribir los libros que escribí, no me quiero ir nunca más de acá. Rolly, para aquellos chicos que están en tercer grado, en este ciclo 2022, pasan a cuarto grado, ¿con qué se van a encontrar cuando empiecen a ver la historia del Chaco? Entre tantas cosas, ¿qué podemos resaltar? Bueno, fundamentalmente depende de la maestra. Yo creería que todas las maestras son buenas, no voy a empezar o sea, siempre con la buena onda. Esta maestra que me llevaron al María Auxiliadora son una maestra que le enseñaron historia del Chaco y la verdad que los llevaron a museos, a distintos lugares de la ciudad y le explicaban el porqué de resistencia. El porqué de resistencia. Resistencia tiene tantas lindas cosas, Rolly. Tiene tanto por conocer, tanto por mostrar al mundo. Resistencia y el Chaco, porque el Chaco también tenemos que recalcar que tiene turismo para hacer en todo a lo largo y a lo ancho de la provincia. Bueno, convengamos que antes que se funde la ciudad hubo una historia que yo la conté hoy en la escuela, una historia bastante fuerte y bastante, antes que seamos lo que es el 2 de febrero de 1878, hubo una historia, y que tampoco es el 2 de febrero, es el 27 de enero que llegaron los inmigrantes. Pero bueno, ya está instituido el 2 de febrero y vamos a seguir con esa fecha y vamos a festejarla. Pero también podríamos cambiarla porque es pleno verano y un calor tremendo cada vez que festejamos ahí en el monolito de los inmigrantes. ¿Qué pasó el 2 de febrero de 1878? Bueno, llegaron los inmigrantes italianos a poblar la ciudad de Resistencia. La ciudad
en el año 1875, 3 años antes, vinieron dos agrimensores, Foster y Siltran, que diagramaron la ciudad. Así que, para que tengan una idea, 3 años antes ya estaba diagramada la ciudad, tal cual es hoy la diagramación, y con la plaza actual, con las 4 plazas, y también es una de las pocas ciudades en el país que se la diagramó antes que se arme la ciudad, porque las ciudades generalmente se arman alrededor de una fábrica, de una iglesia, o de un campo, o de un ferrocarril. A esta ciudad se la pensó antes la pensaron y nos metieron en el medio lagunal, pero bueno, sabían que la laguna estaba. Era el único lugar que les quedaba por hacer. Y se llama Resistencia porque en 1876 el jefe Cacique Leoncito, el jefe de los Vilela, ataca la fortaleza del coronel Ábalos, justamente donde hoy es el triángulo donde fue San Fernando del Río Negro, la misión de San Fernando del Río Negro, 100 años antes había sido, y tienen una batalla épica de casi una semana, y ahí donde dicen que lo matan a Leoncito, otra historia dice que no, que lo hieren mal, y esa es la famosa resistencia, la resistencia del hombre blanco contra los pueblos originarios. Yo pienso que es al revés, es la resistencia de los pueblos originarios hacia el hombre blanco que venía a ocuparle sus tierras. Tal cual. Rolly, entre tantas cosas que usted escribió la historia del perro Fernando, ¿puede ser? Sí, por supuesto. Mi último libro es la historia del perro Fernando, y hoy terminé la clase hablándole del perro Fernando, y donde más les interesó a los chicos, porque fue un perro que quedó en la historia de Resistencia y tiene 3 esculturas acá en la ciudad. Decían que si vos no conocés el bar La Estrella, el perro Fernando y la plaza de Resistencia, no conociste Resistencia. Rolly, ¿qué representó o qué representa el perro Fernando? O sea, representa un montón de cosas el perro Fernando hoy, pero ¿de qué año estamos hablando aproximadamente cuando este animal caminaba por la ciudad, por el centro? De 1950 a 1963. La ciudad tenía un quinto de lo que es hoy. 80 o 100.000 habitantes, hoy somos 500.000. O sea que la mayoría de la ciudad era calle de tierra, únicamente había pavimento alrededor de la plaza y unas cuantas calles más. Y el perro, que fue criado por Fernando Ortiz, el Rey Ortiz, porque tenía una orquesta que se llamaba el Rey Ortiz, que viene de Buenos Aires y se querencia en Resistencia, y uno de los que le hace querenciarse es el perro Fernando y su mujer. Vivía enfrente de la Laguna Argüello, él se dedicaba a pintar letras, carteles, y era letrista, y toda su vida vivió arriba de una bicicleta, nunca quiso manejar un auto, y bueno, él fue quien lo acuñó al perro Fernando. Usted, cuando su mamá le dijo, su abuela le dijo, ya vas a... No, mi mamá. Su mamá le dijo, ya le va a gustar Resistencia. ¿Cómo vio, cómo fue cambiando la ciudad, cómo fue creciendo en estos últimos años? Porque estamos hablando de una cierta cantidad de habitantes en un principio, y hoy una ciudad totalmente grande, con miles de habitantes, y a su alrededor también muchos pueblos se fundaron a lo largo de los años. No, Resistencia es otra ciudad. Es otra ciudad. Los que conocimos queda la parte histórica, lógicamente, que es lo que nosotros con la Fundación Resistenciano tratamos de rescatar para tener identidad. Pero es otra ciudad, con la cantidad de habitantes y de pavimento que hay hoy, cambió totalmente. Es otra fisonomía, pero sí, yo empecé a amar esta ciudad cuando empecé a escribir. Uno de mis primeros libros fue Resistenciano, personaje de la ciudad, donde está Fernando, el perro Fernando, el último personaje, que yo digo que es casi un humano, y los últimos personajes son los callejeros,
como Carlito, por ejemplo. Y conociendo los personajes, dije, ah, esta es mi ciudad, no es otra, porque hicieron tanto por esta ciudad que vale la pena. Vale la pena escribirle. ¿Quién era Carlitos? Y Carlito era un vagabundo que tenía una cierta instrucción, porque que nada más que estaba pirado, estaba volado, pero él tenía una instrucción porque hablaba bien y era muy educado. Muy buen músico, un excelente músico. Él se fue a Buenos Aires a vivir y todos creíamos que era porteño, no, era nacido acá, que se fue a vivir a Buenos Aires, hablaba como porteño y tocó en una banda allá. Y aparentemente de allá viene volado. Yo cuando escribí sobre él, le digo, te voy a sacar una foto y va a ir a mi libro. Él no tenía conciencia de qué es lo que era, y cuando le mostraba el libro no entendía de qué le estaba mostrando. No dimensionaba, digamos. No dimensionaba, y bueno, pero tenía una educación y era querido por todo el mundo. Qué bárbaro, y así como Carlitos, ¿cuántos personajes han pasado? ¿Cuánta gente, ¿no es cierto?, que se puede escribir aún así hoy en día de estas personas. Montones. Nocao González, el Loco Emilio, pero hay uno en particular, Mario Nestorov, que era escritor, escribía poesías de Las Breñas, y ganó varios premios nacionales e internacionales. Él era de origen, o sus padres eran de origen búlgaro, y muy alcohólico. Y su problema justamente fue el alcoholismo. Y él vivía en condición casi de calle por el alcoholismo, pero te recitaba los versos de él o de cualquiera, de Neruda, lo que sea, y de memoria, por una copa de vino o por una copa de whisky o en los bares. Qué loco, ¿no? Qué loco esto que te transmita o que te recite un verso a cambio de una copa de vino. Y esa era su paga, digamos, o qué sé yo, la acompañaba. Yo no le quería dar, por ejemplo, porque iba a ser peor para él, pero por supuesto que terminé claudicando y dándole, pero era un personaje divino, y así hubo tantos personajes acá en Resistencia que bueno, después del perro Fernando vino el perro Mariscal, el perro Mariscal, y cualquier perro callejero acá se cree Fernando también. Rolly, ¿y a qué edad empezó a escribir usted? ¿Cuándo hizo un clic su vida y dijo, me quiero dedicar, quiero expresar esto? ¿Cuántos años tenía? Y grande, 50 años. Antes me dediqué al comercio, a recorrer mi país, trabajando. Para mí ser viajante de comercio era vivir de vacaciones, porque vos vivís en otros lares, en otros lugares, y conocés y lugares más lindos y lugares mucho más feos. Que en el interior del Chaco está entre Ileta, Castelli, o eso son hermosas ciudades, pero antes era muy poco, y todo de tierra, y bueno, se aprende mucho, se conoce mucho, se conoce mucho socialmente, entonces uno tiene una visión distinta al que está dentro de una oficina. Claro, y ahora se me viene a la cabeza y digo, ¿por qué no? ¿Usted no pensó, no se le cruzó por la cabeza escribir un libro sobre su experiencia como viajante, conociendo tantos lugares y tanta gente? Me imagino que puede ser algo muy productivo, muy rico para expresarlo. Sí, no me gusta ser mucho autorreferencial, podría escribir muchísimo. Mis hijos me dicen permanentemente, escribir las anécdotas que nos contás y las cosas vividas, pero no me gusta mucho ser autorreferencial. Rolly Pérez Beberaggi aquí con nosotros, disfrutando un montón, disfrutándolo y aprendiendo, porque acá a través de esta entrevista los chicos están aprendiendo de la historia del Chaco, de la historia del perro Fernando.